Muy buenas noches. Al final de la semana pasada comenzó la ronda número 17 de las conversaciones de La Habana sobre el punto número 4 de la agenda, que es el que se refiere a las drogas ilícitas. Un asunto muy complejo, pero que paradójicamente parece ser que es el que más coincidencia registra entre las posiciones del gobierno y las de las FARC. Las dos partes coinciden en que el objetivo es una Colombia sin coca, pero mientras el jefe de la negociación del gobierno, de los negociadores del gobierno, el doctor Humberto de la Calle, señala que el narcotráfico es el combustible que alimenta el conflicto y la criminalidad, los voceros de las FARC, que niegan ser narcotraficantes, dicen y hacen énfasis en que es un fenómeno que ha permeado todo el tejido social, incluido al Estado, y que es un fenómeno que trasciende las fronteras colombianas, que es un fenómeno que no es exclusivo de Colombia. Pese a que el punto en la agenda tiene subtemas ya definidos, Pablo Catatumbo, a nombre de las FARC, presentó un decálogo paralelo que llamó de propuestas mínimas para abordar el problema, entre ellas desmilitarizar la política contra las drogas, descriminalizar a los campesinos cultivadores y a los consumidores, suspender de inmediato las fumigaciones aéreas, reparación integral a las víctimas, una política centrada en la persecución de los capitales involucrados en el negocio y la no intervención extranjera en la política antidrogas. Sin embargo, el proceso con las FARC pasa por resolver el problema de las drogas ilícitas y no es ajeno a los intereses de los Estados Unidos, que de hecho se han manifestado a favor del proceso y que fue uno de los puntos centrales de la entrevista que hoy sostuvo el presidente Santos en la Casa Blanca con el presidente Obama, porque de lograrse un acuerdo con las FARC se desactivaría uno de los principales protagonistas de la guerra declarada por los Estados Unidos contra las drogas desde el gobierno de Richard Nixon. La pregunta que vamos a plantear para hoy es si un acuerdo en el punto de las drogas ilícitas significaría el principio del fin del narcotráfico en Colombia. Es la pregunta que les planteo a nuestros invitados de hoy, que son el doctor Alfredo Molano, sociólogo, columnista, ha estado en varias oportunidades con nosotros, columnista del Espectador, escritor, conocedor y estudioso del conflicto y quien tiene a su haber más de 20 libros publicados sobre la realidad de las zonas de la Colombia profunda. También está con nosotros el doctor Carlos Eduardo Jaramillo, sociólogo de la Universidad Nacional, hizo estudios de posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes, fue consejero de paz y asesor político de Rafael Pardo cuando este fue ministro de Defensa durante el gobierno de César Gaviria. Participó en el proceso que desembocó en la desmovilización del M-19, el Quintín Lame, el PRT y el EPL, y es autor de varios libros sobre violencia política en Colombia. También está con nosotros el doctor Gabriel Tobón, magíster en desarrollo de la Universidad de los Andes, ingeniero agrícola de la Universidad Nacional y experto en desarrollo rural y conflicto. Desafortunadamente, por problemas de salud, no nos acompaña esta noche Antonio Caballero, pero aún sin él tenemos que adelantar el programa, así que vamos manos a la obra. Para empezar y para situar el debate en un contexto amplio, quiero preguntarles ¿cuándo y por qué surge el narcotráfico en Colombia? ¿Por qué en Colombia? ¿Y en qué momento se da ese paso de la marihuana a la coca, que fue la que nos convirtió en el campo de la guerra contra las drogas declarada por los Estados Unidos y en el país paria durante muchos años? ¿Quién quiere comenzar? Yo quiero comenzar porque Listo. comienzo por lo antes. Listo. Mire, es que hay una historia de la marihuana interesante. La marihuana llegó a Colombia con los ingenieros que trabajan, ingenieros mexicanos que trabajan en la zona bananera. Ahí comenzó la marihuana. Sí, ¿viene de México la marihuana? Viene de México, esa es la historia vieja, en los años 20. ¿Cierto? También había cultivos de coca, o cocaína, como diría el doctor Uribe, en los años 20, y había un cartel de drogas. ¿En los años 20? Señora, de Barranquilla, La Habana, Nueva York. ¿Cierto? Uno de los que cogieron presos y tuvieron que ver con ese cuento era un Echevarría Olózaga. No le puedo creer. Bueno, es que la cosa tiene
tiene de dónde coger, ¿no es cierto? Es viejo. ¿Ustedes sabían eso o aquí el doctor Molano nos está revelando esto? No, esos datos son muy... pues, pero la coca sí se ha utilizado desde hace mucho tiempo por sectores altos de las sociedades desarrolladas. ¿Pero desde los 20? Claro, y mucho antes. Claro, mucho antes, claro. También. No, pero Sí. es decir, Aquí. En Colombia Sí, eso sí había es ese nuevo cartel en Barranquilla, La Habana, Miami, Nueva York. Pero ese En los cartel, años digamos, se de diluyó y Galcapón. no prosperó. No, Después viene toda la después bonanza marimbera. tiene la bonanza marimbera que tiene que ver con la guerra de Vietnam en dos sentidos. En que, en primer lugar, se usaba, los soldados la usaban, y en segundo lugar, que también durante esa época comenzó a ser importada a los Estados Unidos por todo el cuento, pues, de los años 60. Y los cuerpos de paz, Los cuerpos de paz. etcétera, Los cuerpos de paz fueron los Sí. primeros, acuérdate de Pacho Correa, pues, estaba en ese momento trabajando en la Sierra Nevada en años 65, 67, donde ya comenzaban los cultivos, ¿no es cierto? Que eran los cuerpos de paz. Los cuerpos de paz llevaron la marihuana a esa zona. Después se extendió a Urabá, al Perijá sobre todo, a los llanos orientales un poco, y cuando comenzó el cultivo, en serio, en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Se acabó aquí, o se disminuyó al mínimo, y comenzó la coca. Pero todo el armazón, digamos, toda la estructura del narcotráfico que está con la marihuana se pasó a la cocaína, entre otros, Rodríguez Gacha, que la llevó a los llanos. Y las rutas iniciales de la cocaína fueron las heredadas de la marihuana. Las iniciales. La pregunta, profesor, ¿por qué si muchos países tendrían condiciones similares a las nuestras, en esos países, como dicen los campesinos, no pelechó, no pelechó la marihuana, no pelechó la coca? ¿Por qué nosotros tan prolíficos como terreno de esas mafias y de esas economías ilegales? A ver, yo pienso que ha pelechado mucho aquí en Colombia, sobre todo porque han coincidido un conjunto de circunstancias. Lo que decía Alfredo es importante, incluso parte de la represión de que sufrió la coca y la marihuana en México y en Haití, especialmente en la década de los 60, eso influyó mucho en el que se trasladaran acá la implantación de esos cultivos. Pero creo que la coincidencia tiene que ver con una especie de tradición en las rutas del contrabando que utilizábamos hacia Panamá, hacia Brasil, hacia Ecuador, históricamente, en donde el café originalmente fue uno de los productos que se contrabandeó. También pienso yo que en este tema la crisis secular que ha tenido el sector agropecuario ha jugado un papel muy importante, porque uno de las consecuencias colaterales de esa crisis agropecuaria fue que empobreció a las grandes familias que históricamente detentaban el monopolio de las agriculturas diversas en distintas regiones, y esto de alguna manera permitió que establecieran alianzas desde muy tempranos años con los que posteriormente fueron los narcotraficantes. Y bueno, yo diría que en esa crisis todo lo que se ha hablado, pues generalmente la pobreza en el campo, la falta de presencia estatal, que de alguna manera sin proponérselo crea incentivos para que mucha gente se meta a este tipo de negocios. ¿Alguna explicación adicional de ustedes, Molano y Luis Jaramillo? Sí, porque es que hay una cosa ahí complementaria, y es que la mafia del narcotráfico, la mafia del contrabando, entonces lo que era es vieja, eso viene del siglo XVIII, XIX. Bueno, creo que el primer contrabando era de libros, ¿no? Donde Andrés Díaz Venero de Leiva. Sí, claro. El río Cesar, ¿no es cierto? Y el río Hacha eran la ruta de un contrabando que iba para Monpós. Esa misma ruta lo utilizaron los contrabandistas luego, pero esos contrabandistas tenían apoyos políticos en la costa. Eran parte de la clase política. Entonces entró el narcotráfico, se vinculó también allá con la clase política, y eso facilitó muchísimo porque manejaba los retenes de la policía, los retenes del ejército. Pues, claro. ¿Las raíces siguen ahí, doctor Jaramillo? Sí. ¿Alguna observación? No, es decir, el contrabando sí está ligado a todo esto porque ha sido una zona porosa, una frontera abierta desde la colonia. Pero uno piensa, ¿hay una proclividad nuestra por esas cosas ilegales? Es decir, porque uno lo ve de verdad desde los comienzos. Sí, no, lo que pasa es que
es que cuando las situaciones forzan a una población a asumir unas determinadas conductas de manera consuetudinaria, terminan haciéndose parte de su cultura. Y eso es lo que ha sucedido en ciertas zonas, y no solo de Colombia, sino ciertas zonas costeras de muchos países, donde se facilita eso por restricciones internas. Los españoles prohibieron la salida, la entrada de productos, etcétera, Claro. etcétera. La y, prohibición sí, es el incentivo. claro. Hay otro datico ahí interesante. Perdón, como dicen, la ilegalidad es lo que convierte las cosas en negocios. Lo que pelecha. Sí. Pelecha. Ay, doctor Mola. La realidad es que la coca llegó al Guaviare, llevada de la mano del Manteco Murcia, que era el jefe de la pesada, que a su vez había heredado las minas, ¿no?, de Esmeraldas, de Peñas Blancas, de Efraín González. ¿No es cierto? Entonces hay El bandolero. Bueno, ese señor. Para los conservadores no, y para la iglesia tampoco. La jerarquía no son bandidos. Pero bueno, él heredó esas minas, heredó la mafia, la pesada. ¿Ustedes se acuerdan cuando éramos chiquitos que se hablaba de la pesada? Él fue el Manteco Murcia el que llevó las primeras matas y grandes cultivos de coca al Guaviare. Entonces, digamos, las estructuras, y va cambiándose el producto, pero las estructuras están ahí. Bueno, entonces, para entrar en el debate que nos convoca hoy, yo quisiera que ustedes me dijeran cuándo y por qué las FARC se meten en el narcotráfico y en qué medida esto las contamina hasta el punto de desviarlas de sus objetivos políticos iniciales. ¿Quién quiere empezar? Tan parcos. Bueno, a ver, Molano, cuente usted. Comenzamos. Yo vine a descubrir la cuestión de la coca en el Guaviare. Nadie hablaba de eso, nadie hablaba de la coca. Yo estaba trabajando en la Corporación de la Araraquara y eso no se hablaba. No se hablaba, entre otras cosas, porque había programas de desarrollo. Y hablar de la coca era develar el secreto de cierto desarrollo que se veía, ¿no es cierto? De casitas, de cercas buenas, de motores fuera de borda. ¿Eso de qué año más o Estoy menos? hablando del año 75, 77, 80, 78, por Sí, ahí. a finales ¿sí? de 70, comienzos de los 80 ya Sí. hay una vinculación de las FARC con el narcotráfico. No, lo que pasa es esto, es que hay una ola de colonización muy grande en Colombia que comienza a mediados de los años 70, cuando se paraliza la reforma agraria. Hay una gran Después de ola. Puerto Chicoral. Exactamente, digamos, el Piedemonte Oriental. Y ahí ellos duran 10 años, digamos, más o menos, allí tomando la selva todavía las tierras son productivas, son fértiles, porque está nueva la tierra, etcétera, y hasta ahí pueden funcionar más o menos. Pero en ese momento ya acumulan demasiadas deudas. Y de golpe cae, como ellos mismos decían, cayó la coca del cielo. ¿Quién la llevó? La mafia de la costa, la mafia de los esmeralderos, la llevó, la plantó. Al Guaviare. Ahora, los campesinos comenzaron a cultivar coca. Yo recuerdo que en ese momento las FARC se opusieron. Jacobo se opuso a la cuestión de la coca porque consideraba que era un veneno norteamericano que iba a degenerar al campesino, que le iba a quitar el apoyo. Se opuso, ¿no es cierto? Los campesinos le dijeron, bueno, ustedes se oponen, nosotros también nos oponemos a ustedes. Así que, digamos, y además las FARC vieron que ahí había, si los campesinos se enriquecían y ellos que cobraban tributos a los campesinos, a los ganaderos, a los transportadores, a los comerciantes, pues, bueno, pues cobremos aquí el tributo. Pero miren, yo creo Pero que el gramaje, ¿no? hay otro elemento que hay que vincular a esa, digamos, ligazón de las FARC con la producción, con el narcotráfico, y es la caída de la desaparición de la Unión Soviética. La desaparición de la Unión Soviética significó para las FARC, y todos pensamos aquí que las FARC tenían los días contados, ¿cierto? Era como, digamos, la deducción lógica de eso, porque era el trasfondo ideológico, económico, de toda esta serie de cosas. ¿Y qué pasó con las FARC? Las FARC asumieron la caída de la Unión Soviética como un momento en que ellas asumían históricamente la tarea de mantener el socialismo vivo en el mundo cuando estaba desapareciendo en Europa. O sea, eran el ave fénix, la semilla del pino cuando la devora el incendio que estalla y cae para después reverdecer nuevamente. Ellos tomaron eso como su función de pasar a la historia
como el grupo que va a mantener históricamente un argumento ideológico, digamos, sí, un argumento político. absolutamente ideológico. Entonces, cuando usted tiene que defender esas banderas ideológicas y mantener una causa contra un ambiente que no era propicio para eso, usted tiene que buscar elementos de financiación. Yo no digo que ese sea el único argumento, pero es un argumento que pesa ideológicamente en ellos, porque es que a las FARC se le ha querido quitar su carácter político, ideológico y convertirlas en narcotraficantes. Realmente sí, tienen una influencia grande de narcotráfico, que ese es un tema que hay que discutir también, porque eso está sobredimensionado. Claro, eso también es otro de los puntos que vamos a discutir. Pero mira, la parte ideológica ahí es clave en eso, porque las FARC siguen siendo ideológicamente una fuerza de izquierda política. ¿Y los medios? Pues... Sí, pues, bueno, aquí... Pero lo que pasa es que había otra cosa, a ver. era el escalamiento de la guerra. Sí. Entonces, una guerra más costosa, cada vez más costosa, pues echaban mano a lo que pudieran. Aunque en ese sentido no, yo quisiera simplemente complementar que todo el fenómeno de lo que se llamó el fin del socialismo realmente existente ocurrió a fines de los 80. Y yo pensaría que las FARC incursionan en su relación mucho antes. Incluso uno podría tal vez, como con todo lo que conoce Alfredo, la pregunta es, profesor, ¿solo en el Guaviare o en otras regiones también? ¿O empieza, esa vinculación empieza en esa zona más Comienza alejada? el Guaviare, fundamentalmente alrededor de la Macarena, baja al Caquetá, al Putumayo, y llega hasta el Ecuador, pues, y de para arriba, Meta, Arauca, después va a las zonas del Perijá, a la lo zona que de tú la Sierra dices Nevada. es cierto. Las FARC venían de antes de la caída del muro de Berlín en eso, pero ese elemento le reforzó un poco los argumentos para meterse más a fondo en el tema del gramaje. Es que fíjate que en ese momento hay una coyuntura muy especial que sucede en los años, a mediados de los 80, que es la conformación de la guerrillera Simón Bolívar, que representó una unidad de todas las organizaciones. Y eso se da más o menos en el año 85, participa el M-19, estaba Álvaro Fallas Vivo, participa Carlos Pizarro, etcétera, los principales dirigentes del M de esa época. Eso fue más o menos en el 85, se constituye la Simón Bolívar. La Simón Bolívar. Previo a esto, más o menos entre los 82, 85, ya las FARC han incursionado. Pero yo quisiera anotar un elemento. Parte de las FARC se adaptan a un contexto ante el temor de perder la influencia política y social que tenían frente a unas bases que en la expansión de la coca no tenían capacidad de controlar. Y al no tener capacidad de controlarla, pues tienen que ceder en primer lugar. Se adaptan. Al cambio climático. Es las características. Al cambio se adaptan climático social. en una primera fase a establecer el impuesto al gramaje. Ahí les quisiera hacer una pregunta. ¿Hay una relación de narcotráfico y FARC que va más allá de lo que ellos llaman una relación impositiva, ese de impuesto por las usos de las pistas, de impuesto al gramaje, a los precursores complementamos eso finalmente. A ver. Porque la verdadera cuna del gramaje, ¿no es cierto? La verdadera cuna de la coca es la pobreza campesina, justamente en ese momento, en la medida en que se aleja la colonización, claro, ¿no es cierto? De las vías se vuelven más caros, claro, se amplía la frontera, todo es más caro, las deudas van siendo acumuladas hasta que llega esto y les resuelve el problema. Entonces que allá les llegan a el problema del transporte, el transporte se lo resuelve, el crédito se lo resuelve, el precio del mercado se lo resuelve, todos los anhelos campesinos los resuelve la coca de un sopapazo. Entonces, pues claro, todo el mundo se mete ahí y eso crece y como no hay solución, porque de eso come todo el mundo, come el ejército, la policía, la iglesia, los comerciantes, lo político, entonces eso se va creciendo de una manera que a las FARC los beneficia, porque claro, ponen la canal en ese tumulto, porque ellos ya la venían poniendo. Es decir, lo del gramaje es la forma que toma lo de la coca. Pero, digamos, los impuestos voluntarios, obligados, el sistema tributario de las FARC es viejo. Es viejo. Bueno, hacemos una corta interrupción y volvemos porque creo que este debate es muy ilustrativo del tema que se está discutiendo hoy en La Habana. ¿Y cómo lo mando?
Ay, especialísimo, porque uno dura ya mandando un correíto 8 horas, oye. Va a retocarlo un poquito porque ya está. No, soy capaz, no. No, Sí, sí, escribirle. Sí, pero era un drama, oye, en Sevilla, que estaba uno de los mejores, desde los, no, conseguir el correo, la esta, la pero sí es no, difícil de país desarrollado a país de subdesarrollado, pues de subdesarrollado, subdesarrollado, subdesarrollado. ¿En qué momento se jodió con Gracias. ¿Cuánto se jodió Colombia? Bueno, y ahora sí tenemos que ir expulgando relaciones de Sí, No retocarlo antes, ya está brillando. que claro, aquí lo hacen sudar a uno. sobre todo usted. ¿Quién hace sudar las luces? No será nada más. Popeo sabe que yo soy tímido. Todos somos tímidos. Usted también. Sí, no, esto Por es... eso aturdo al auditorio para la carreta, para no tener que... Yo también soy timidísima, pero como que estamos conversando entre amigos. Sí. Ya me volví a saludar, claro. Tía Clara, porque ella es divina, porque ¿qué dijo Porque usted? escribí una columna que se llamaba Calle Arzobispo, en que yo miraba pasar y apuntaba todo lo que pasaba. Sí. Y claro, pasaban puntos y pasaban Claro. pidiendo muy Claro. entonces clarito se me racó. ¿Y por Pero ¿por qué vas a decir eso contra la mala revolución cubana que tanto sacrificio? Ay, no, es que tía Clara es divina, como dicen mis hermanos, que tía Clara es comunista que vive en Nueva York. Es divina, pero ya es me artista. perdonó. ¿Usted ha visto que es artista? Sí, 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 tiene contradicciones, pero es una divinidad. no va a cantar. Bueno, pues entre... Pero ¿qué No hay hacemos? nada más. Y la que te Es decir, qué es que vergüenza. a nosotros nos qué toca vergüenza votar es por el pensar- menos malo. Dios, sí, ¿verdad? Siempre, así. Qué vergüenza que los de la tercería no hayan logrado producir nada. ¿Quién Los posibles terceros. es? No, ¿y qué tal la izquierda? Por Es eso. que da rabia, es que a mí Es me da que da rabia eso. Usted vio las encuestas, Rabia, 25% en blanco, 25% de decir, hay todas estas manifestaciones, movilización social, todo que podían canalizar. Hermano, ¿usted me regala un todas poquitico de peleadas agua? contra Clarita Chimenez. Sí, será posible. Y a punto de eso, Tratos con el gobierno. ¿ah, sí? Sí. Sí. Pero yo creo que eso lo salva, fíjese. Sí. Porque no, como él sí iba a abrir, lo que necesitaban es acumular para sacar umbral. Y mocos abiertos, Sí. ni les daba a comprar a los verdes, ni les daba para mocos, ni para no sé qué. Pero yo le digo que yo no veo Congreso. No. No. Uno debe tener conciencia del ego, mano. Sí. Conciencia Mano del de ego, ego. No, yo, ¿Ah? no, yo creo que se va a No. hacer buena la pelea con Uribe. Digamos, ¿Será? pero obviamente dentro de su estilo viejo, pero es muy
Bueno, volvamos a nuestro análisis de relación narcotráfico y las FARC. ¿Qué tan importante realmente es el narcotráfico en términos de utilidades o de negocio para las FARC? ¿Y son las FARC, como dicen algunos, el mayor cartel de la droga o está sobredimensionado eso y buena parte de los recursos que vienen de la droga vienen de ese eslabón más débil de la cadena, que es el de la producción, porque el crimen organizado realmente sigue en control de lo que es la comercialización y la exportación? Como que analicemos ese punto de qué tan fuerte es el peso del narcotráfico en las actividades ilegales de las FARC frente a minería, contrabando de gasolina. En plata. Sí, En plata. en plata. Yo hago el siguiente cálculo, bastante tosco porque yo para las matemáticas soy pésimo, pero son 100.000 hectáreas, digamos. 64.000, dicen ahora. Eso ¿Qué? dicen Naciones Unidas, pero hay 48.000, perdón. Sí, pero digamos... Usted le está echando yo más. le estoy echando más porque, digamos, en promedio, digamos, en los últimos años son unas 100.000 hectáreas. Cada hectárea produce 3 kilos al año de coca, o sea, 3 cosechas. Cada hectárea produce 1 kilo de pasta base. De pasta base. Que vale 2,5 millones. ¿Y sobre eso ellos cobran? Sobre ellos cobran el 25%, 20-25%. Es decir, suponiendo que ellos no produzcan. Sí, suponiendo que ellos... Si producen es muy poco realmente. Digamos que es por la... Y además porque tienen que estar saltando matones. Claro. Entonces, digamos, en lo que son más bien son la DIAN de la... Yo creo que son la DIAN de la producción. Cobran impuestos y en algunas zonas muy peligrosas, digamos, donde hay mucho peligro, ¿no es cierto?, de infiltración, compran y le venden a los exportadores. Ese papel sí pueden estar jugándolo. Pero básicamente es gramaje, impuesto en la fuente, digamos. Pistas, laboratorios. Claro, el que entra a comprar paga, el que saca paga. Y a veces cuando no dejan entrar por razones de seguridad, son alcabaleros. Ellos compran y venden. Pero son, como dicen... Pero exportadores, María Emilia, no tiene... Es que el único que sabía inglés era Simón Trinidad. ¿Y usted cree que los urabeños y los rastrojos saben inglés? Eso no es un problema de inglés. Esos costeños todos saben inglés. Pero digamos... Sí, pero se necesita una infraestructura para transportar la droga. Con respecto a la pregunta que usted hace, esa está muy cargada política e ideológicamente de parte de las élites colombianas contra las FARC o en su guerra contra las FARC. Por eso pregunto. Entonces, yo creo que ellos sí tienen, o sea, que se ha jugado especialmente a fines de los 80 y los 90, los ingresos por todas las actividades relacionadas con la coca empezaron a jugar un papel muy importante para la financiación de su proyecto político-militar. ¿Sí? Eso creo que no debía dudarse. Incluso en regiones como el Meta, en regiones como Caquetá, como el Guaviare mismo, ellos jugaron distintos roles en las distintas cadenas del cultivo, el procesamiento, y cambiaron los roles de su relacionamiento también con la población civil, cada vez más, digamos así, dependiendo de la coca y de los ingresos, que solo se veían interferidas por grandes operaciones militares, como la famosa Operación Militar Colombia Verde, desarrollada en el año 2006 aproximadamente, que taponó todas las entradas desde abajo, desde la Orinoquía hasta el núcleo central en el Meta. Entonces yo diría que tampoco es que sean el principal cartel, y creo que ahí hay parte de un error en que está cayendo el gobierno, que ha centrado toda la fuerza en desprestigiar políticamente al FARC por sus vínculos, para negar la condición de su propuesta política, que aunque uno no la comparta, no deja de ser una propuesta política. Es cierto lo que tú dices. Hay que ver un fenómeno que es la tendencia a cartelizar a las FARC, que es una pelea interna del país entre sectores. Hay un sector evidentemente que quiere que las FARC se vean en el país como unos narcotraficantes y por lo tanto no merecen nada, sino tratamiento. La vía militar y no claro, la negociación. Y los otros que le reconocen a las FARC un origen político y por eso el gobierno negocia con ellos. Esa es la vieja teoría del gobierno de la época de Barco, que se negocia con los grupos, organizaciones, con raíces políticas, no con delincuentes comunes. En ese sentido se vería el narcotráfico como un delito conexo y no como un delito autónomo. Es que, bueno, digamos, la bandera de la guerra contra el narcotráfico
entra por ahí contra las FARC, con una enorme hipocresía de los Estados Unidos, porque por ejemplo Afganistán, que es el primer gran productor de heroína y de morfina, está manejado por los Estados Unidos completamente. Las rutas los dejan pasar. Alfredo, a los señores de la guerra los dejan pasar. Además, inicialmente el Plan Colombia no permitía utilizar sus equipos contra la guerrilla. Entonces, cuando se convirtió la guerrilla en narcotraficante, entonces pudieron utilizar el equipo militar contra la guerrilla. Lo acuña TAMS. En plena negociación de todo de contadora, se inventa la narcoguerrilla, que es lo que justifica que lo que era combatir a la guerrilla como narcotráfico. Exactamente. Es Pastrana el que solicita al Departamento de Estado que le permitan usar los recursos del Plan Colombia para darle la orientación de una lucha contrainsurgente, contra las FARC propiamente. Aquí estamos ya planteando que, digamos, que sería una actividad conexa, se le reconoce su origen político y por eso se está negociando con ellos. Pero también es cierto que las FARC derivan muchas de sus rentas de la minería ilegal, del contrabando, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto pesa eso en eso y qué tanto eso también distorsiona la negociación de La Habana, en el sentido que estamos negociando solo una parte, la que afecta, digamos, a los Estados Unidos, a la que le importa a los Estados Unidos, y no todo el conjunto de las economías ilegales con las que tiene relación? No, porque yo creo que si bien la droga es digamos, el problema de bulto con las FARC, ¿no es cierto? Aunque sí están metidos en minería ilegal, todo eso, coltán, toda esa cosa. Sin embargo, el solucionar el problema con las FARC, pues también eso tiene sus efectos sobre los tentáculos que tiene la FARC sobre la producción de otras, como el oro, el combustible, etcétera, obviamente que terminarían. Yo creo que el gobierno se montó sobre el tema de la droga porque es un tema de bulto muy grande. De bulto político, claro, enorme, claro, peso político. Claro, mientras que lo otro ya se caería por efecto de la desmovilización de las FARC. Sí, porque yo quisiera simplemente anotar que la lucha contra las drogas y la política contra las drogas necesita para su subsistencia sobredimensionar el tema de las drogas. Yo solamente, permítame darle un dato. Colombia tiene aproximadamente 55 millones de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas o a la explotación agropecuaria. ¿Sí? El potencial de suelos para cultivos y agricultura son 14 millones de hectáreas. Los últimos datos, el último censo de Naciones Unidas, de la Oficina contra la Droga y el Delito, reporta que con arreglo a las fumigaciones tenemos un área de 48.000 hectáreas. La pregunta es, estadísticamente, ¿qué significancia tienen 48.000 hectáreas frente a 14.000 de un lado, 71 en forestales y 40 que se usan en ganadería? Es completa mínimo. Decía un jefe de parques nacionales que el Parque Nacional Natural La Macarena es un parque que tiene 630.000 hectáreas. Cuando se identificó la coca en ese parque solamente habían 3.000 hectáreas. ¿Qué relevancia tienen 3.000 hectáreas? Pero se sobredimensionó para justificar las operaciones militares a escala contra los núcleos centrales de las FARC en esa región. No, y la plata que mueve, porque digamos fumigación mueve mucha plata. Sí, claro. Y fumigación es una manera de mantener los precios. Eso sí es evidente. Cuando los precios se van al suelo, la fumigación se activa, ¿no es cierto? Y vuelven otra vez a flotar, a mantenerse en un nivel rentable. Tratando de avanzar, porque esto nos puede... ¿No te parece un avance no, me parece, no, pero digamos, avanzando en otros temas que son de interés. El narcotráfico puede ser un factor de división, o es un factor de división en las FARC, y lo pienso en términos de algunos frentes, el 57 creo, la columna Teófilo Forero y algunos frentes del bloque suroriental. Eso va a ser un factor de división y se puede apostar que esos son los grupos que van a quedar por fuera de una eventual negociación. Pues, no sé lo que sé es que hasta uno ve por encima, pero Pedro sabe más de eso. La unidad de mando de la FARC es enorme. Es una cosa absolutamente inconcebible. Pero que en un país tan diversificado, tan territorialmente desvertebrado, haya semejante unidad. Pero un tipo como el Paisa, que es el de la Teófilo Forero, que viene del cartel de Medellín, tiene... El Paisa está en los frentes de las FARC de 16 años, nunca se ha salido, solamente cuando estuvo preso. Pero la pregunta es si se sale ahora, Paisa, pero... si se sale ahora porque le parece más rentable quedarse con las Bacrimo, convertirse, seguir en eso,
o Pero aceptar. Contra ciertos individuos pesan la misma bandera que contra, Ya. contra las FARC, es decir, agarran a uno, este es un Mire, yo creo que narcotraficante. en las FARC frente a ese y otros, seguramente otros temas, hay opiniones diversas, pero manejadas internamente como siempre las han manejado. Que las FARC no se ha fracturado históricamente, es decir, como se han fracturado las otras organizaciones, ¿cierto? Claro, de la FARC se ha salido mucha gente y ha sido el venero para que el M-19 y todas pasaron por la escuela de la FARC. Los Catatumbo, amigo, ¿no pasó por ahí? Pero la verdad es que ¿Los Catatumbo no viene el M-19? Sí. pero la verdad es que la FARC ha mantenido una unidad interna muy grande. Pero bueno, eso- Admite esa distinción. Sí. Yo no Sí. creo que haya una fractura No. significativa. No, pero Lo que sí pueden quedar es reducticos. alguna gente que se quede por fuera, esos recién incorporados y toda esa serie de cosas. Pero el núcleo de la organización se desmovilizaría. Es un bloque de acero. ¿Usted Sí. piensa lo mismo, Sí, yo profesor? estoy completamente de acuerdo. Incluso si ustedes también abonarían lo siguiente, el papel de los medios, o lo que llaman en la guerra de propaganda, justamente quiere distorsionar el papel de muchos de los mandos de las estructuras centrales de las FARC, y en este caso el Paisa, o también cuando estaba el Mono, ¿cierto? Joaquín Gómez. Joaquín Gómez, Fabián Ramírez, sí, cuando estaban todos, siempre tratan de distorsionar la imagen un poco estratégicamente, jugando ante el propósito de dividirlos internamente. Y yo pienso que lo habrán podido lograr frente a sectores medios que no tuvieron los niveles de formación, que no participaron en las escuelas de mando ni en las escuelas de formación política, que no salieron al exterior como son casi todas las estructuras militares que están nucleadas, bueno, yo diría en general en todos los frentes, pero especialmente en la región donde se concentran los núcleos más estratégicos de las FARC, creería que eso no los dividiría. No los divide. Pero no hay que perder de vista. Lo que está diciendo. Por ejemplo, Simón Trinidad. Sí. Simón Trinidad, todos creemos, porque el país cree que está allá por narcotráfico. No, no está No, por narcotráfico. conspiración, Sí. está, por Y por conspiración. el secuestro de los gringos. Sí, pero Pero conspiración básicamente. fíjense, no hay que perder de vista que expandir la idea y fortalecerla de que las FARC están divididas y que se dividirán por cuenta de cualquier razón, Sí, pues sí, no ser sí. narcotráfico, Réditos políticos. debilita el proceso de negociación, porque ponen al gobierno a negociar con un grupo minoritario, que De puede ahí ser pensaría minoritario yo de las que- FARC. Que por eso Entonces, sale Santos en un momento dado a decir que están unidas. pues claro. Porque eso es lo que le han dicho y apostarle a No, la unión, además- porque eso si no debilita el proceso. Claro. Bueno, pasando a un tema ya todavía más concreto. El mapa de la coca, Molano, usted que se lo sabe todo. ¿Dónde están, para empezar a hablar un poco de cultivos ilícitos y si la sustitución es una alternativa o más bien hay otras alternativas? Hay algunos núcleos muy importantes, digamos al suroriente del Guaviare, muy fuerte. Caquetá, muy fuerte. Putumayo, fuerte. Catatumbo, fuerte. Ciertas zonas de la serranía de San Lucas, fuerte. Nariño y Nariño Cauca. y bueno, y el Gandén Pacífico. Eso Sí, es el aterrador. Andén Pacífico es aterrador. ¿no? ¿Pero hay alianzas de las FARC con las BACRIM o eso es, Pues vaya uno a saber? yo lo que sí creo es que hay venta, ¿no es cierto?, de Que por ahí base, sale de coca base, venteada. base de coca, y ahí sale venteada por eso, porque todos esos esteros botan allá y eso es incontrolable. Las bocas del San Juan son incontrolables. Absolutamente, botan miles de bocas, ¿no es cierto? Es un delta grandísimo, entonces eso es muy difícil de controlar, pero realmente la coca ha ido moviéndose, digamos, del suroriente, ¿no es cierto?, hacia el sur, Sí. por Nariño, pasó por el puente Nariño y sigue por el Bueno, Andén Pacífico. Listo, digamos, ahí está más o menos grosso modo el mapa de la coca. La planteamiento de sustitución de cultivos ilícitos en ese mapa. ¿Es una solución viable? ¿Cómo ven ustedes la propuesta de las FARC de mantener unos cultivos para el mambeo, etcétera, etcétera, digamos, siguiendo el ejemplo de Bolivia o el caso de Bolivia, a sabiendas de que en Bolivia ya se le está colando el narcotráfico por ese lado también? ¿Cómo ven ustedes este planteamiento? Es que la coca es una mata sagrada, eso no se Por puede eso, acabar. Correcto, pero entonces sí, pero digamos, aquí hay esa tradición, digamos, aquí la población indígena proporcionalmente es mucho menor en relación con la población total que lo que pasa en Bolivia. ¿Estarían de acuerdo en mantener una zona, sobre todo en las zonas indígenas,
para el mambeo y para Pero esos absolutamente usos sí. tradicionales. Es decir, la sí. Sierra Nevada es intocable en ese sentido, el Cauca también es Amazonas intocable, el también. El Amazonas Amazonas también. también. Es Y intocable. Guaviare y todos esos sitios que son de colonización, es viable cuando el Estado nunca ha llegado, que ahora sí llegue, o mejor, como propone, por ejemplo, Julio Carrizosa, el ecólogo, que convertir eso en zonas de reforestación, más bien que ponerlos a producir plátano, que nadie se los va a sacar, sino que se quede allá. No sé, ¿cómo ven ustedes el planteamiento? Yo quisiera decir lo siguiente, yo pienso que es que el gobierno no quiere reconocer, ha centrado mucho la estrategia en la sustitución de cultivos. Y la sustitución de cultivos ha fracasado completamente. Completamente ha fracasado. Bueno, yo incluso he evaluado algunas experiencias puntuales de sustitución que han sido exitosas. Por ejemplo, en Río Blanco, Tolima, que todos sabemos fue la cuna de las FARC, donde está la hacienda del Davis. Yo evalué un proyecto de sustitución de café por coca y ese proyecto resultó exitoso, pero tenía unas condiciones muy particulares. Era café y había otra institucionalidad que lo rodeaba y no estaba, digamos, tan distante como otras regiones del país. Por eso, pero en general la sustitución ha fracasado. O sea que, digamos, estamos planteando mal el problema desde ya en La Yo Habana. creo que estamos planteando mal el problema porque no se quiere entender que el problema, especialmente para la población campesina, es un problema que está estrechamente relacionado con el modelo de desarrollo rural que se está llevando, que el gobierno se niega, dijéramos, a reformular y a reorientar. Ya se lo aconsejó el PNUD en su informe de Desarrollo Humano 2011. En la perspectiva del arreglo, digamos, del preacuerdo de desarrollo agrario que hay en La Habana, sería más viable en un proyecto grande de redistribución de tierras y todo, traer a toda esa gente a tierras de reforma agraria con mayores vías, mayores accesos a un sitio más central y dejar, digamos, cerrar como esa zona de colonización. Claro, pero hay una propuesta ahí del ministro que viene andando desde hace tiempo, que son las alianzas productivas. Sí. Bueno, las alianzas productivas lo que hacen en realidad es poner todo el peso del riesgo en manos del productor, ¿no es cierto? Y la parte gorda, la parte no queda, que el riesgo es lo asume el pequeño y el tiburón grande. no. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Mire, Ustedes que conocen ese problema. El problema grave es el TLC, los TLCs. Para el problema de la sustitución, pensando en la sustitución. Pero ustedes están diciendo que no es la sustitución, es la pero solución. yo le quiero decir una cosa, es una opinión plantearía? frente a los 10 puntos de las FARC. Yo creo que en los 10 puntos de la FARC se recoge parte del foro que hubo recientemente de la Nacional y Naciones Unidas. Y hay un punto, yo he estado muy cercano a las negociaciones de este gobierno con la mía, la Mesa de Interlocución de Acuerdos Agropecuarios. Uno de los puntos es cultivos ilícitos. Algunas de las propuestas que recogen las FARC surgieron de ese foro también. Y es muy complicado, ¿por qué? Porque el punto central que Colombia debe discutir es cambiar, reorientar la política de lucha contra las drogas. Si eso no se hace, es imposible. Yo tengo aquí la respuesta del gobierno. ¿Hay un escenario relativamente favorable a eso o no? ¿Cómo? ¿Hay un escenario internacional que no lo hay. Estoy diciendo relativamente. Yo le quiero mostrar un comportamiento ambivalente y diferente del gobierno. Unas son las cosas que discute en la Mesa de La Habana y otras las cosas que discute con los campesinos que están a través de sus organizaciones buscando solución al problema de la coca en sus territorios. Aquí tengo la respuesta que le da el gobierno a la mía. Lo único que le dice es que el gobierno no puede cambiar la política. El gobierno no puede despenalizar a quien esté inmerso en los cultivos de coca. Pero eso es lo que se está planteando en La Habana. Por eso, entonces el gobierno no quiere cambiar la política, el gobierno no quiere cambiar los mecanismos de lucha contra la droga. El gobierno, ¿por qué no voltea? ¿Por qué no hace el énfasis en el control del suministro de precursores químicos? ¿Por qué no controla las cadenas de comercialización? ¿Cierto? Bueno. O sea, hay unos temas en donde por esa vía que va, por lo menos por parte de la actitud del gobierno, no va a ser posible. Yo, en ese sentido, contrariamente, las FARC plantean una propuesta de solución más integral, que habrá que profundizar en cada uno de los puntos, que cada uno de los puntos es complejo. Sí, yo lo que pienso es que ese problema no se puede solucionar independientemente. Ese es un problema global que viene padeciendo el país desde hace mucho tiempo y tiene que haber una discusión nacional sobre el tema,
donde realmente se estudien unas políticas que den alguna posibilidad de superar ese problema, pero lo que hay planteado hasta el momento realmente uno no ve por dónde viene la luz, ¿cierto? Sí, el problema de la coca, de la erradicación, de la sustitución, toca dos puntos centrales que el gobierno se niega a tratar en la mesa de negociaciones, que es la doctrina militar y el modelo económico. Todo el problema de la sustitución de cultivos pasa por el problema del modelo económico, y el otro también pasa por la cuestión de la doctrina militar. Entonces ahí hay unas rayas rojas demasiado gruesas. Listo. Vamos a hacer una breve interrupción y volvemos en unos minutos. Mire. ¿Nos quedan 15? 15 minutos. Pucha, ¿qué más vamos a decir? A unos y a otros. A ver qué es lo que hay por dentro de ese sector. Un par de cosas y la pregunta final. ¿Qué hacemos? Yo, pues, la pregunta final, yo quisiera como tocar el tema de la extradición en toda esta negociación. ¿Nos dará espacio? ¿Qué se les ocurre para seguir en este tema? Sí, porque se acuerda como que hoy está Obama con... Contestando, pero yo lo he leído. Sí. 50 pedidos. ¿Hay 50 qué? Pedidos de las Sí, FARC. hay 50 por la Fiscalía. Pero Hay son que como... negociar. Si los quieren, porque como decía Gaviria el otro día, si el gobierno no quiere extraditar, no lo van a extraditar. Es que eso es discrecional. Pues, Eso no, es pues discrecional. es que Uribe negoció la no extradición con los otros y cuando lo iban a untar se los mandó para todos. Por Afuera. eso es que es clave el punto de las drogas, porque ahí va ligado el tema de la extradición. Claro. ¿Cierto? Es la sartén del mango, el mango del sartén. Claro. Va a tener que haber un acuerdo que debería haberse hecho con los narcos. Ya estamos en la isla. Entonces, volvemos a nuestro tema. Estábamos aquí hablando tras bambalinas. El problema de la extradición. ¿Es negociable? Necesariamente tiene que ser negociable. Y otra pregunta que se me atraviesa en este momento. En la discusión también tiene que haber unas exigencias, digamos, a las FARC, si va a haber sustitución de cultivos o por lo menos reconocimiento de su vinculación con el narcotráfico. Tiene que haber una contraprestación en un proceso de negociación, cosa que no se hizo con los paramilitares, que es que por lo menos revelen cuáles son las redes que les sirven para todo eso. ¿Cómo ven ustedes todo ese tema de qué tendrían ellos que dar a cambio, aparte de reconocer que por una u otra razón pues tienen alguna vinculación con el narcotráfico? Mire, yo diría ahí dos cosas. Una es que uno imaginaría que en un proceso de acuerdo con las FARC no se venderían a las ciudades como sucedió con los paramilitares, sino que en un 90% se quedarían en las zonas donde ellos están, además por múltiples razones, políticas, son etcétera, campesinos. económicas, que no vale la pena discutir aquí. Sí. Pero esa necesidad de que las FARC estén allá, se les puede exigir, y yo creo que eso se cae de su peso, que en las zonas, y esto se le debía de haber hecho a los paramilitares, que no entiendo por qué, que es en las zonas donde ustedes tienen presencia, ustedes garantizan que ahí eso va a quedar libre de sembrados ilícitos, ¿cierto? Eso Pero es eso evidente. lindo en teoría, pero cuando además en esas regiones hay entramados políticos, a ver, plantéame el negocio. Pues a mí no, al gobierno, a las FARC, que lo lleven a La Habana, usted va a plantear negocios. Nadie conoce mejor los cultivos ilícitos que las FARC. Conoce las zonas, conoce la gente, conoce absolutamente todo. Las FARC están en capacidad de, digamos, de ser un agente, ¿no es cierto?,
de control y de erradicación pacífica, digamos, ¿no es cierto? Con plata. Si hay plata para la erradicación, lo propusieron en el Caguán. Es decir, en el Caguán, Marulanda le dijo, nosotros le sacamos la coca, experimentemos en Cartagena del Chairá, ¿no es cierto? Pongan una plata, pero ¿por qué? ¿Cuál era la exigencia? La misma de Naciones Unidas: vías, salud, educación, proyectos productivos. Lo lógico. Ahora, eso puede existir, ¿no es cierto? Que las FARC se hagan cargo en el futuro como un cuerpo que sea capaz, ¿no es cierto?, de controlar los cultivos ilícitos. ¿A cambio de qué? A cambio del problema de la extradición. De no extradición. Y de la plata para meterla en la zona, porque claro, si no eso se queda, vuelve nuevamente al rebusque. Logrado ese acuerdo, digamos... Lo que va a pasar, María, es que ellos sí no van a ser policías. Es que si el tema... Pero ahí Alfredo tocó un tema importante, la extradición, que se liga a todo esto. Claro. Y es que si el tema de la extradición no se resuelve, ellos no van a poder llegar a hacer política aquí. Nadie va a dormir tranquilo. Que mañana, de aquí a mañana, les diga, no, es que hay un pedido para usted, señor, que lleva 3 años aquí. Es que aquí. de hecho ya hay como 50 pedidos, es decir, están en un proceso en el cual hay unos que saben que sobre ellos pesan solicitudes de extradición, pero si el acuerdo se logra y empieza a funcionar, como la extradición es discrecional del presidente, eso no es suficiente, tendría que promoverse una reforma constitucional para volverla a prohibir. O un acuerdo con los Estados Unidos para que no los pidan la extradición. Pero ellos piden que no haya intervencionismo. No, si los Estados Unidos quieren atravesar contra la paz, se atraviesan de cualquier manera. Eso sí, pero si quieren cooperar, y lo que dice Alfredo es cierto. O sea, yo diría que los únicos que están en condiciones de garantizar esos programas cero coca en las regiones donde tienen presencia e influencia son ellos, porque en la evolución de su participación lograron establecer un monopolio en esas regiones sobre los cultivos de coca y sobre la pasta de coca y controlan quién entra, quién sale, etcétera, etcétera. Mal síntoma lo que pasa en el Catatumbo. ¿Cómo? Mal síntoma lo que pasa en el Catatumbo en la dirección que estamos pensando. En el Catatumbo se acordó, se firmó, se nombraron todo tipo. No ha pasado nada. Ahora la gente se mamó y está volviendo a sembrar. Claro que hay claro, por supuesto, pero hay un aspecto que está presionando a Scancad, que si funciona puede ser una vía, digo, si funciona. O sea, y se los voy a mostrar de esta manera comparativamente. Los programas de consolidación, de la política de consolidación territorial, cuando ha llegado a zona de coca con proyectos productivos, lo máximo que le ofrecen a un campesino es 1.600.000 pesos año. El acuerdo que logró Scancad con el gobierno... ¿Qué es Scancad para los...? Es la Asociación Campesina del Catatumbo. Sí, pero eso es bueno porque no todo el mundo conoce las siglas. Las FARC las conocemos la sigla, pero Scancad por lo menos esa organización campesina, Scancad, negoció para ese punto un aporte para 2 años y medio por 28 millones de pesos. Ahorita la presión es para que el gobierno cumpla. Según entiendo, a fines o mediados de diciembre el recurso está y la lista de las personas, la visita a predios está. Gabriel, lo que ha pasado es que la gente se cansó de esperar y ha vuelto a sembrar coca, porque ya van 6 meses. Sí, aquí 6 meses esperando, ¿no? Entonces, en Bogotá, vez, pero bueno, hagámoslo. Estamos hablando en el marco del proceso con las FARC. En un eventual acuerdo, si se logra esto que ustedes plantean, ¿esto es el principio del fin del narcotráfico en Colombia? No. De narcotráfico no sé, pero de los cultivos ilícitos sí. Y eso lo debilitaría grandemente, enormemente. Es un paso muy grande. Ahora, que no se ha... El peligro ahí es que comiencen a cultivar los urabeños coca venteada y ahí venga otro enfrentamiento de otro orden con la gente que eventualmente controlaría los cultivos en las zonas. ¿Hay colisión de competencias en algunas regiones entre las BACRIN y las FARC? Yo creo que las BACRIN están más dedicadas al narcotráfico concreto y no a los cultivos. Ya. ¿No es cierto? Están más por esa vía, pienso yo, sobre todo. ¿Qué pasaría y por la extorsión, María Elvira. Bueno, la extorsión de las BACRIN es una cosa que el país no entiende todavía. Es evidente que la guerra entre ellos no está presente. En el escenario de desactivación de los cultivos, ¿qué pasa con las BACRIN? Esa es la que yo digo, el peligro, de que se metan ya en el cultivo. Claro, se metan en los cultivos. Y entonces, si hay un cuerpo de control que ha sido formado por la gente de las FARC, venga con complicación ahí enorme. Mejor dicho. Y si de alguna manera también creo que está suficiente demostrado
ciertas relaciones de sectores de la fuerza pública con este tipo de que ellos llaman BACRIM, si eso no se afecta, si eso no se esclarece, si eso no se resuelve y si seguirán siendo aliados, pues en el eventual caso de que las FARC se demolichen en sus regiones serían muy vulnerables y eso podría exacerbar y reproducir nuevos conflictos por esa vía en estas regiones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la tendencia de estos personajes es expandirse en otras regiones. Mejor dicho, el problema es súper complejo y uno diría que la punta del iceberg es apenas, los cultivos son apenas si no hay cultivos, el problema se trasladará al Perú. Pues ya está trasladado al Perú, creo que por allá están hoy produciendo más que nosotros. Aumentando. Les voy a poner un escenario. A ver. Pero una cosa, María Elvira, yo creo que este punto de drogas que hoy estamos tratando, sumado a los 2 puntos que ya se trataron, aunque hay cosas que resolver en todos, Sí. yo creo que ahí está el 90% de la negociación con las FARC. Yo creo que este proceso, para agosto, debe haber terminado. Para agosto. ¿Cómo lo ve usted, Molano? Sí, yo también soy optimista porque se ha adelantado mucho. Es decir, el primer punto, la cuestión agraria, acceso de la gente a la tierra, gente de los campesinos a la tierra. Eso es un punto clave. Y dentro de eso, en letra menuda, que está más o menos acordado, son las zonas de reserva campesina, que son 10 millones de hectáreas, digámoslo así, que piden las asociaciones, las juntas, etcétera, etcétera. Más los 2 puntos centrales del segundo punto, que son circunscripción electoral, que es poder político local, más consejos territoriales, que son decisiones políticas, eso aliviaría muchísimo el camino. Lo que pasa es, lo que hay que negociar ahora, lo que está negociando, y por eso me imagino que Santos está negociando con los Estados Unidos mientras de la calle negocia en La Habana, claro, es el problema de la extradición y el conflicto. Ese es el problema. Profesor, les voy a plantear una última pregunta breve. Me estás diciendo, profesor, a mí Profesor, te equivocaste. Usted siempre aquí es un maestro con nosotros. En el escenario que los invitaron a La Habana, ustedes le dijeron que hoy vimos el programa y nos parece interesante sus puntos de vista. Y entonces, profesor, lo llaman a usted a La Habana y les dije, aconséjenos, ¿qué hacemos? ¿Qué les aconsejaría a ustedes, a los negociadores de La Habana en este momento? ¿Cómo enfocar el tema? ¿Dónde creen que hay fallas? ¿Dónde creen que hay que hacer el énfasis? A ver, pues, breve, porque todos tienen que... yo simplemente diría que habría que profundizar en 2 puntos que son centrales de los 10 que ellos plantean. Uno, en que insistan en el cambio de la política de lucha contra las drogas, y 2, en la autonomía que el gobierno debe tener para manejar los intereses globales en la lucha contra la droga. O sea, debe darse un margen de autonomía, porque si esos 2 factores no se cumplen, este tema de la política de lucha contra las drogas volverá próximamente a reproducir los nuevos conflictos. Ahí hay 2 ejes centrales que deben discutirse y negociarse. No, para poder responder esa pregunta uno tendría que saber qué está pasando en La Habana ya en la mesa, porque uno sabe lo que le dice la prensa, ¿cierto? Y los comunicados de ellos, que esa es la superficie. Yo lo que sí diría es que hay que insistir en mantenerse en la mesa y seguir avanzando, que yo creo que esto va a salir adelante y que no se dejen ni el gobierno ni ellos provocar por los enemigos del proceso, que hay muchos. Vimos que donde resulte cierto lo del atentado contra Uribe, un atentado de eso rompería el proceso. Hola, ¿usted cómo ve la situación? No, yo estoy completamente de acuerdo en esas 2 posiciones. Eso es lo central. El énfasis mío, como hace tantos años, el problema de las reservas campesinas. Que eso, a mi manera de ver, que todo el mundo, yo no sé, la gente de la derecha le tiene un miedo horrible. Pavor. Pero de una manera tan injustificada. Bueno. No, absolutamente. Pero una cosa que alimentaría el ambiente sería que se lograra sacar a Simón Trinidad de las cárceles de Estados Unidos, que es un problema de perdón del presidente y de demanda del presidente colombiano. Claro, porque ahí no hay narcotráfico metido. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, bueno, creo que ha sido creo que ha sido bien interesante la discusión que hemos tenido hoy. Espero que para ustedes haya sido tan enriquecedora como lo fue para mí. Y los invito el próximo programa a las 9 de la noche. Muchas gracias y buenas noches.